Pues buenos días, Domingo. Hola, querida, no te voy a contestar como a tu madre cuando me dijo buenos días de domingo, que dije buenos días virtudes. En este caso no tiene buenos días Diana. Bueno, estamos aquí en este entorno tan extraordinario, además con un tiempo magnífico para hablar de ti, de tu teatro. Para hablar de teatro en general. Y de teatro a través de nuestra opinión sobre el teatro. De nuestro dramaturgo Domingo Miras. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me encuentro muy alicaído y muy falto de facultades, pero dentro de ese estatus no puedo quejarme. Ahora mismo estoy en un momento feliz. Muy bien, y además a lo mejor exageras un poco en la situación y te encontrarás mejor si lo piensas de otra manera. Bueno, quería saber, tu vida ha estado dedicada al teatro, ¿no? Lo que yo quería ser, en el fondo, era crítico teatral. Ajá. Eso es lo que me gustaba. De ahí también tu dedicación a yo escribía críticas artículos teatrales para casa y las guardaba en un viejo libro de contabilidad en desuso. Y lo tengo todavía en el pueblo, pero no lo abro, claro. ¿Ah, sí? ¿Y no lo relees? No, para nada. Vaya, pues sería muy interesante, al igual que releer luego Lo malo es releer lo que uno ha hecho, tanto en cuanto dramaturgo como en cuanto crítico. Por eso no hago ni uno ni lo otro. A veces tengo curiosidad, pero se me pasa. Pero fue. Y luego, ¿cómo fue hacerme dramaturgo? Pues me hice funcionario para empezar. Sí, para poder ser dramaturgo. De funcionario a dramaturgo solo hay un paso. Está clarísimo. Y entonces, en un grupo de funcionarios en el que estábamos, íbamos todos al teatro, lo comentábamos después, y hubo uno que dijo, se podría hacer teatro si quisiéramos. Y yo dije, yo también creo que no me vendría mal coloquiar o dialogar algún tema conocido. Por ejemplo, no sé, la mitología griega ofrece temas abundantes y así hice un temita. Y lo di a leer y dije, a lo mejor de aquí sale algo. ¿Y salió? Y lo retoqué y por último llegué a la osadía de mandarlo a Lope de Vega. Y en el Lope de Vega le dieron el CSIC. A Fedra, ¿no? La Fedra. ¿A Fedra? ¿Eh? La obra sobre Fedra. Sí, primero fue Fedra en las tinieblas y llamó la atención y uno del jurado me llamó y me dijo, su obra ha gustado bastante y no sé si podría quizá equilibrarla un poco, que los dos primeros actos que tiene están un poco desequilibrados. Dije, no me diga más, voy a pulirla. Y la pulí. Y entre tanto, mientras hacía la pulida aquella, hice otro par de griegos y un par de cosas actuales. Y al mismo tiempo hice aquello total que ya me metí en el ajo. Y a la Fedra le dieron el accésit y las otras pues fueron llamando la atención. A Egisto la hicieron un montaje en que me decían, ¿podrías dejárnosla y tal, y que la lleváramos a algún sitio, haced lo que queráis? Afortunadamente no se animaron, claro. Y en estas obras ya aparecen los temas que son protagonistas sí, prácticamente estoy ahí. En tu teatro, también en el teatro histórico. Eso empezó en el año 70, y entre el año 70, 71 y 72 me entretuve en eso. O sea, en el 70 fue Fedra en las tinieblas. En el 71 es lo que más he escrito. He escrito en el 71 2 obras griegas y 3 actuales. En el 72 escribí mucho menos, solamente pulí la Fedra. Y en el 73 escribí la Saturna. Y eso ya fue el definitivo. Así es que el 73 fue el año en que me vestí de largo. En el teatro, ¿no? En el teatro. Me pusieron un vestido largo y bailé el vals. Qué bien, y qué bien haber empezado con esa trayectoria, hablando de mitos, hablando de historia, recordando a Quevedo, ¿no? Es verdad, en la Quevedo Saturna. Estuvo de andador conmigo. Y en esos años que se gesta ya el alma de los temas que tú vas a tratar, pues también aparecen esas heroínas, ¿no? Esas heroínas. Sí, mis temas habituales aparecieron por sí solos. Yo los conjuré involuntariamente y ellos vinieron a mí. O sea, la lucha entre la libertad y el poder, la señora sojuzgada que quiere ser libre y se convierte en heroína
en fin, ese tipo de cosas habituales en mi escritura, pues aparecieron entonces y se prolongaron durante los años en que escribí teatro. Sí. O sea, hasta que llegó la decadencia y con ella la nulidad. Bueno, esa parte muy Domingo Miras, pero no la puedo compartir contigo. Te quería preguntar también, con relación a... Estoy llorando, pero es por alergia, ¿no? Es emocionada. A mí la alergia también me produce... Emocionada también, lo siento mucho, Pedro. Bien, Es el sol que te está dando el frente. La alergia, bueno, da igual, se está muy bien aquí. Que te quería preguntar también, en relación a esos temas míticos y esos temas históricos, si en algún momento pues, has pensado en hacer alguna obra actual, pero proyectada a un tiempo pasado como reflejo de lo que nos está sucediendo en este siglo XXI. No, es que no soy capaz de plantearme ese tema, es decir, puede tomarse el pasado para analizar el presente, pero tomar el presente para ir al pasado o desde el pasado explicarme el presente es difícil. Hay que tener en cuenta una cosa, o sea, yo leí bastante filosofía de la historia cuando me hice funcionario al principio, o sea, leía a Spengler, leía a Toynbee, los leí bastante y llegué a la conclusión de que las culturas les pasa lo que a los seres vivos, a los organismos. Nacen, se desarrollan, adquieren una plenitud vital y luego entran en decadencia y acaban por desaparecer porque las degluten otras culturas que son nacientes, tienen unos mitos distintos y las aprovechan en lo que son aprovechables. O sea que, por ejemplo, la cultura occidental se nutrió de la cultura clásica grecolatina y después hubo culturas que no llegaron a granar, pero se quedaron en ella como una especie de ¿cómo diría yo?, de nasciturus que no llegaron a producirse. Por ejemplo, la cultura céltica viene a ser un aborto que se quedó incrustado en la cultura occidental en sus primeros siglos. Pero la cultura occidental llegó a un pleno desarrollo entre el siglo XV y XVI y el XVIII, y a partir del XIX entró una decadencia evidente. Y en el siglo XX estamos asistiendo a una decadencia clarísima que cualquiera que tenga en la cabeza a Spengler y a Toynbee la ve con toda claridad. O sea, ahora mismo se está viendo que todas las especialidades culturales se han mezclado entre sí, han perdido su forma originaria y bueno, todos lo hacen todo, todos creen saberlo todo y en realidad nadie hace nada. Y entre tanto la técnica ha invadido la vida cultural, confundimos la técnica con la ciencia, cuando lo cierto es que la ciencia es la madre abandonada por una técnica que es la hija ingrata. Y la técnica está dando una serie de cambios vitales que a la larga están produciendo perturbaciones éticas considerables. Ahora mismo hay desarrollos vitales en Internet y en técnicas de clonación, por ejemplo, que chocan con la ética de una manera que a la gente con cierto escrúpulo moral le produce malestar. ¿Y a ti te lo produce? A mí no me produce porque yo no tengo escrúpulo moral, me da todo un poco igual. No, bueno, no lo comparto, pero si tú lo dices tendremos que admitirlo. Y todo eso que acabas de decirme y de explicarme en este siglo XX y en el siglo XXI, ¿cómo se relaciona con las manifestaciones teatrales en la actualidad? Bueno, el teatro, fíjate, el teatro ha vivido del pasado casi siempre. El teatro... Hasta que yo llegó Ibsen, a nadie se le ocurrió hacer teatro de actualidad, salvo a los cómicos. Pero el teatro dramático fue Ibsen el primero que lo hizo. Pero eso lo hizo ya bien metido el XIX, el siglo XIX. Sí.
Entre tanto, en el siglo XVIII tienes al pobre Corneille y al pobre Racine viviendo de los griegos y de los españoles, y todos resucitando al Cid cuando resucitaban a Fedra o a Cinna. Entonces llegó Ibsen y dijo, no, también se puede ser Hedda Gabler una heroína actual, y puede ser la heroína de Casa de Muñecas, en fin. También en tu teatro aparece un teatro distinto, y entonces la posibilidad de hacer drama con personajes actuales revitalizó el teatro. Fue una revitalización, y entonces de ahí se aprovecharon autores como todos los franceses, Anouilh, y en España Agüero, y todos los herederos de Buero, que somos los demás, en fin. Hablando de Buero, en muchas ocasiones has manifestado que para ti es un maestro. Sí, lo es, evidentemente. Además, se lo dije a él repetidas veces y él lo aceptó. ¿Le dedicaste tu obra a Penélope? Le dediqué a Penélope, efectivamente, y él aceptó con ese buen humor con que aceptaba los homenajes, con una especie de modestia que al mismo tiempo era satisfacción. Y bueno, pues es que realmente Buero incorporó algo serio al teatro español, que fue el sentido de la propia responsabilidad personal. El teatro español se había complacido a partir del 19 con las viejas glorias del 17 y 18. Y es Buero el primero que considera que los españoles tenemos una serie de trabas históricas que nos inmovilizan. Sastre siguió el mismo camino, pero de una manera un poco más, digamos, pugilística, más dinámica. Buero era más reflexivo, más ético. Sastre era un hombre de pelea, y los demás pues fuimos todos unos por uno, otros por otro. Al mismo tiempo, cuando en los años 50 aparece Arrabal a partir no de los franceses de Anouilh y demás, sino de los Beckett y Ionesco. Y entonces, si el teatro había tenido un realismo impregnado de simbolismo, a partir de ellos fue un simbolismo impregnado de realismo. Y la cosa se hizo más confusa y más heteróclita cuando aparece Nieva con una sed de libertad tan terrible que para él todo es bueno y todo vale. El teatro es una fiesta en la que no hay ningún tipo de trabas ni de prohibiciones, en que es una fiesta lúdica permanente y total, pues cualquier ocurrencia es buena. Y ha aparecido un teatro actual a partir de los 80 en que han tomado a Gala como norte, y todos son ocurrencias permanentes, de manera que hay que sorprender al público. El público tiene que ir de sorpresa en sorpresa, tiene que encontrarse con que la trama argumental, en vez de seguir un curso normal y lógico, tiene que rebelarse contra sí misma, producir sinsentidos, contrasentidos y tal. Y en ese sentido yo creo que lo último que yo vi fue algo que iba por ese camino. Después ha llegado lo que decía de la técnica. La técnica, a partir de una enfermedad terrible, ha provocado esa enfermedad un combate contra ella de mano de los científicos, y estamos en un impasse en que no sabemos si nos amenaza la enfermedad y el virus o nos salva la técnica y la vacuna. Y es una lucha entre uno y la otra, como la lucha entre el cielo y el infierno, Jesús y Satanás, y estamos en una especie de autosacramental en que el cielo es por un lado y el infierno por otro, y esa es nuestra correspondiente disyuntiva. Veremos quién gana, esperemos que gane el cielo. Teóricamente el cielo es el que gana siempre. Que gane el cielo. Y en esta situación, he de decirte que es un placer escucharte y que estoy disfrutando muchísimo tanto en esta entrevista. Se me están ocurriendo tonterías, porque voy de ocurrencia en ocurrencia. En esta entrevista y en toda la trayectoria
profesional y personal que hemos tenido y hemos compartido también en Murcia y en Madrid. Es un placer absoluto escucharte.